Hola amigos, la Picardía es una región situada al norte de Francia, cuya capital es Amiens, y que trajo al mundo a personajes tan conocidos como Julio Verne, La Fontaine, el general de Gaulle o Coco Chanel. Pero hoy no vamos a hablar de ninguno de estos personajes, sino de muchos otros que quizá conozcáis y de otro tipo muy diferente de picardía. Si recurrimos a nuestro amigo el diccionario de la lengua, nos dice que picardía es lo mismo que astucia, viveza, disimulo, engaño. Picardía es lo que ejercen los pícaros. Y de pícaro nos dice listo, espabilado, pero también nos dice desvergonzado, tramposo. Este es el tipo de picardía del que vamos a hablar hoy. Es un concepto que está en el límite, justo por debajo de ladrón y de estafador. Es equivalente a golfo, truán, sinvergüenza, mangante, chorizo. Todos lo entendemos. Listo, decimos de alguien, esta persona es lista, este fulano es listo porque es inteligente. Pero cuando decimos fulano es un listo, estamos diciendo otra cosa, estamos diciendo que es un pícaro. Nos vienen a la mente enseguida personajes muy conocidos, pues un director de un gran banco, un director general de la Guardia Civil, el presidente de una región española que le llamaban muy honorable, un exministro y director del Fondo Monetario Internacional, incluso un monarca muy campechano. Y nos vienen también nombres de entidades pues, como los Eres de Andalucía, la Gürtel y numerosos casos de conocidos políticos que han falsificado documentos, títulos o incluso sus tesis doctorales. Parece que la política sea el caldo de cultivo perfecto para la picaresca. Todos podemos pensar en concejales que cobran favores, empresarios que pagan favores, concesiones administrativas a amiguetes, grandes negocios que se hacen con información privilegiada, recalificación de terrenos, en fin, todo en torno a la política parece que es proclive a esa picaresca, a la trampa, al engaño. Porque entonces nos podemos preguntar, ¿qué pasa? ¿Es que todos los pícaros se meten en política? ¿O es que es la política la que envuelve a la gente pícara? Porque fuera de la política no hay pícaros. ¿O sí? Pensemos que la picaresca es un género literario que surgió en España. El Buscón, el Pato de Monipodio, Lazarillo de Tormes, tiene una larga tradición de la picaresca. Luego, estos no eran grandes políticos, eran personajes más bien humildes de la clase baja. Y entonces si nos paramos a pensar, quizá encontremos muchos casos de picaresca, ¿no? El trabajador del hospital que tiene en su casa un botiquín bien surtido de productos del hospital, el trabajador que pide una baja fingiendo una enfermedad que no tiene, el padre que recurre a un amigo que es amigo de un profesor para que apruebe a su hijo, el autónomo que justifica las cenas privadas como gastos de su empresa, el viajante que presenta una nota de gastos hinchada. En fin, los casos son infinitos. Los padres que cambian el empadronamiento de sus hijos en caso de los abuelos para poder elegir el centro escolar que más les conviene. La familia que se surte de medicamentos a través de las recetas del abuelo que no las paga. El que hace un trabajo sin IVA. En fin, los casos son infinitos. Casos pequeños, casos grandes, pero los tenemos por todas partes, no solo en la política. Podría seguir con la lista, que sería interminable. El taxista que da un rodeo en el recorrido para cobrarle un poquito más al cliente. El individuo que se mete en el autobús y procura evitar pagar el billete. El trabajador que rechaza un empleo para seguir cobrando el paro sin trabajar. El empleado que ficha por un compañero a la hora de entrar a trabajar, o el otro que hace las fotocopias de los apuntes de la universidad de su hijo en la fotocopiadora de la empresa, el que copia en un examen. Son miles de formas de picaresca
que nos parecen pequeña picaresca porque hay una gran tolerancia, porque vemos que los que hacen esto son listos y no lo vemos demasiado mal, nos parece razonable. Sin embargo, todos son trampas, todos son engaños, todos son desvergüenzas. Por lo tanto, nos podemos preguntar de nuevo, ¿es que acaso los políticos todos son pícaros o todos los pícaros se meten en política? ¿Es que los políticos tienen un ADN distinto que les hace ser pícaros y políticos al mismo tiempo? ¿O es que los pícaros están por todas partes? Y si están por todas partes, como es natural, actúan como pícaros con independencia de la profesión a la que se dediquen. Cada uno picardea en la medida de sus posibilidades. Unos consiguen mucho y otros muy poquito. Un alto cargo de la administración quizá pueda embolsarse miles de euros con algún chanchullo. Y un pobre que no tiene nada, pues simplemente se limita a fingir una discapacidad para sentarse en la puerta de Mercadona a pedir una limosna. Pero no es un problema de unas profesiones o de otras. Somos así, unos más que otros naturalmente. Pero esa picaresca impregna a la sociedad y lo que es peor, está considerado como algo aceptable. Copiar en un examen no se ve como algo malo. En los países anglosajones es un grave delito. A uno le expulsan de la universidad por copiar en un examen. Aquí las personas se vanaglorian de lo listas que han sido, que han conseguido una gran nota en un examen del que no tenían ni idea porque se habían preparado unas buenas soletas. Bueno, pues esto es lo que tenemos aquí nosotros. Y en fin, termino con un par de preguntas muy sencillitas las de hoy. ¿Cuántos casos conoces de picaresca, de pequeñas corrupciones más o menos pequeñas a tu alrededor? ¿Cuántos pícaros conoces? Y la segunda pregunta, ¿tú mismo nunca, jamás has hecho nada que pueda considerarse picardía, por pequeño que sea su impacto? Nada más, amigos, hasta el próximo episodio de Homo Insapiens. La langosta es un animal muy pequeño, pero una plaga de millones de langostas hace más daño a las cosechas que una manada de elefantes.